en la práctica de la traumatología tenemos que ver la tríada de lesiones en principio, las leves. ¿Cuáles son la tríada de lesiones leves? Una contusión, un esguince, una distensión muscular. Otra tríada de las rupturas. ¿Qué rupturas hay en el aparato locomotor? Ligamentaria, tendinosa, muscular. El par de lesiones de principio graves son la luxación y la fractura, o combinadas, la luxofractura. Y el par de lesiones abiertas, que entra la posibilidad de infección, es la fractura, heridas y fracturas expuestas. Hay otros autores que mencionan las lesiones, afecciones traumáticas que son causadas por agentes mecánicos externos, que pueden lesionar los tejidos blandos, óseos y articulares. Las lesiones de tejidos blandos, como volvemos a repetir, puede ser desde una contusión, heridas, lesiones ligamentarias de músculo tendinosas y lesiones óseas y articulares que son fracturas, luxofracturas, luxaciones, fracturas expuestas y fracturas patológicas. ¿A qué se refieren las lesiones de tejidos blandos? En primer lugar, ¿qué cosa es una contusión? Son producidas por un trauma directo que, sin lesionar mayormente la piel, atricciona los tejidos subyacentes, determinando la presencia de una hemorragia local que se manifiesta con equimosis y hematomas. Clínicamente hay dolor, tumefacción, tumor, aumento de volumen, según el tamaño del hematoma, la impotencia funcional, de acuerdo a la intensidad del golpe sufrido. La evolución de la equimosis y los hematomas en general es a la reabsorción, pero pueden ser también en particular que los hematomas se organicen, se calcifiquen o se infecten, dando lugar a un absceso. El tratamiento fundamental es aliviar el dolor y la tumefacción. Los hematomas mayores pueden evacuarse por punción o incisión y drenaje. Lo más importante es impedir la infección, lo que además, con analgésicos antiinflamatorios, pueden indicarse también antibióticos. Las heridas son soluciones de continuidad de la piel que se producen por la acción violenta de elementos contundentes, punzocortantes u otros. Entre ellos tienen diferentes tipos de heridas: heridas contusas, punzantes, cortantes o incisas, desgarradas, con pérdidas de sustancia por armas de fuego, penetrantes, perforantes, transfixiantes, etc. Pueden ser heridas limpias, sucias o contaminadas, infectadas, simples, heridas complicadas, con lesión vascular o nerviosa, lesión muscular, tendinosa, ósea o articular, presencia de fracturas abiertas, etc. Clínicamente hay dolor, sangrado, cuando hay también, si existe lesión vascular. El tratamiento consiste en aliviar el dolor, combatir la hemorragia. Si se presenta la infección, se requiere limpieza, exploración de la herida, debridamiento, sutura. Depende de las condiciones de la piel, el tiempo transcurrido, tener presente una herida. No es lo mismo tratar una herida limpia que una herida sucia, una herida contaminada. No olvidarse de la prescripción de antibióticos. Las lesiones ligamentarias se producen por mecanismo indirecto al sufrir torceduras o movimientos bruscos
que vencen los límites normales de la movilidad articular. Según el grado de lesión, pueden tratarse de una distensión con ruptura parcial o ruptura total del ligamento. Las localizaciones más comunes son en tobillo, rodilla y columna vertebral. Clínicamente, hay dolor, tumefacción, derrame articular, hemartrosis, limitación funcional. En la ruptura total puede encontrarse movilidad articular anormal, el bostezo articular. En la lesión de los ligamentos laterales de rodilla, el signo del cajón o movilidad antero-posterior de la rodilla en la lesión de los ligamentos cruzados. La radiografía permite apreciar claramente el bostezo articular y los pequeños fragmentos óseos desprendidos o arrancados de la vecindad de la articulación por acción de los ligamentos extremadamente distendidos, que son las fracturas por abulsión. En el tratamiento hay que aliviar el dolor, la tumefacción, impedir la infección. Se indican analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos. En los derrames articulares o hemartrosis, cuando son medianos o mayores, están indicados las punciones evacuantes o artrocentesis para aliviar el dolor y ayudar la pronta recuperación funcional. Es conveniente la inmovilización con férulas de yeso u otros aparatos ortopédicos. En las lesiones ligamentarias completas debe definirse la necesidad de efectuar precozmente una reparación quirúrgica para asegurar una buena estabilidad futura de la articulación y una función normal. Lesiones músculo-tendinosas. Comprende la distensión y ruptura muscular y la ruptura tendinosa. Se produce generalmente por contracción o una elongación brusca. La distensión corresponde a una ruptura parcial o fibrilar del músculo y la ruptura muscular es una interrupción completa de la continuidad. Las distensiones musculares más frecuentes son en la parte lumbar, en la pantorrilla y en el muslo. La ruptura tendinosa generalmente es completa. Estas rupturas son del tendón extensor largo del dedo pulgar, que determina el dedo en martillo, la ruptura del sóleo, de los gemelos, del tendón de Aquiles o tendón calcáneo, del cuádriceps, del tendón rotuliano, los supraespinosos, el tendón de la porción larga del bíceps braquial principalmente. El inicio de todas estas lesiones es súbito, con dolor intenso, a veces la sensación de haber recibido un golpe, una pedrada, una patada, acompañado de un chasquido. Así sucede, por ejemplo, en la ruptura del tendón de Aquiles. Otros síntomas y signos son la tumefacción, disminución de la fuerza, en la distensión muscular, la falta de movimiento activo con conservación del pasivo, en las rupturas musculares y tendinosas completas. El paciente no puede caminar de puntas, de pies, en las rupturas del tendón de Aquiles, ni puede extender la tercera falange, que queda en flexión en la ruptura del tendón extensor del dedo. Puede encontrarse una tumoración en el surco del sitio de lesión, en las rupturas tendinosas. Con el tiempo, el segmento en la pierna, en el muslo o en el brazo, que corresponden a una ruptura, sufre un adelgazamiento en relación con la atrofia muscular subsecuente. El tratamiento en primer momento va dirigido a aliviar el dolor, disminuir la tumefacción, ayudando a la reabsorción del hematoma. Analgésicos antiinflamatorios. Conviene colocar una inmovilización provisional como una férula de yeso o un aparato ortopédico. La reparación quirúrgica de lo establecido en las rupturas, salvo excepciones. Después se coloca una inmovilización con yeso. Posteriormente se indica la fisioterapia, que puede ayudar una recuperación funcional. Entonces, tener presente
En la contusión, la producción de hemartrosis o hidroartrosis, los edemas que acompañan en las pocas horas la presencia de flictenas o ampollas, lo que es más frecuente en el caso de fracturas en el tobillo, en el codo o en las supracondilias. El hematoma puede reabsorberse total o parcialmente, puede calcificarse, puede organizarse, puede supurar, o sea, llegar a una infección. Los derrames articulares traumáticos abundantes hay que hacer una evacuación. Si hay un dolor intenso, para disminuir el derrame, si es seroso o hemático, ayudar a la sinovial su lenta reabsorción, previamente a una reducción de ciertas fracturas periarticulares. El esguince o tercedura o entorsis, podríamos decir que se llama esguince al conjunto de alteraciones anatomopatológicas y clínicas de una articulación originada por un movimiento brusco que se hace al sobrepasar forzadamente los límites normales de los movimientos. El esguince se determina con dolor, tumefacción, equimosis, derrames. Es típico los esguinces en el tobillo y en la rodilla. Lo mismo la distensión muscular, se trata de rupturas fibrilares completas o incompletas del músculo. Depende de la edad. Siempre tener presente la actividad realizada en el fútbol, en el tenis, en la paleta, etc. La distensión muscular, puede haber una ruptura parcial de los gemelos, que es muy molesta e incapacitante. La ruptura del tendón de Aquiles, también encontramos la fobia o el espacio que hay por el tirón fuerte que se hace el deportista. La ruptura tendinosa, vuelvo a reiterar, la patogenia puede ser una contracción violenta o asinérgica o inesperada de un músculo. Más frecuentemente se debe a una elongación súbita del tendón, estando el músculo contraído. Síntomas: hay una impotencia para la movilidad activa. La ruptura muscular lo podemos considerar también el desgarro muscular completo. Lo más frecuente son las rupturas que tienen una sintomatología semejante a los tendinosos. Puede haber la presencia de hematoma, puede ser grande o compresivo. Puede haber rupturas bilaterales. La sutura del tejido muscular es técnicamente difícil. Si hay que hacer puntos de colchonero, por lo que es posible, debe evitarse si hay compensaciones por la acción de otro músculo del mismo grupo muscular. Luxación se define como la pérdida permanente de contacto de la superficie articular. Puede ser de causa traumática u ortopédica. Las traumáticas por grave rotura de la cápsula y ligamentos articulares. Va a haber deformación, resistencia elástica, posición especial de la extremidad del miembro. La radiografía confirma la lesión. Siempre es una urgencia en la reducción de las luxaciones. Cuando hay una luxación más una fractura, no es infrecuente en los traumatismos importantes. Lo urgente es reducir la luxación. Las luxaciones las podemos clasificar en traumáticas. Pueden ser patológicas, luxaciones recidivantes. Habitualmente también se produce en la rótula.
Otro capítulo son las denominadas fracturas, que son lesiones traumáticas del cartílago de crecimiento. Fracturas, que es la solución de continuidad del hueso producidas bruscamente. Ya hemos mencionado la clasificación de las fracturas desde el punto de vista etiológico. Pueden ser traumáticas, patológicas, por fatiga o por sobrecarga. Fracturas desde el punto de vista patogénico, por mecanismo directo, cuando se producen a nivel donde se actuó la violencia, o indirecto, cuando la fractura es a distancia. Fracturas por su localización dentro del hueso. Pueden ser diafisiarias, metafisiarias, epifisiarias, con luxación. El trazo de fractura es muy importante. Radiológicamente, recordar el trazo para dividir las fracturas diafisiarias si son estables o inestables. Entre las estables, el primero de ellos es en lo referente a que no hay una punta ósea aguzada, puede transformarse en una fractura cerrada. Hay que esmerarse en inmovilizar lo más pronto y perfectamente posible una fractura cerrada, quizá inestable, para evitar que se haga expuesta. Las epífisis de la lesión se describe de acuerdo al nombre específico de cada sector anatómico. De la epitróclea, fracturas medio cervicales del cuello del fémur, desprendimientos epifisiarios, fracturas epifisiarias extra o intraarticulares. Puede haber fracturas acuñadas, fracturas con minutas simples, con minutas en galleta, por extensión. Pueden darse, esas fracturas que les he mencionado son en columna vertebral, también por extensión pueden ser completas del hueso, afectando todo el diámetro. De acuerdo al desplazamiento, hay 4 tipos de desplazamiento: longitudinal, lateral, angulatorio y rotatorio. Longitudinal consiste en el cabalgamiento o diastasis, o sea, la separación. Los laterales o anteroposteriores, que se engloban como laterales, son interno, externo, anterior o posterior. Las angulaciones pueden ser en varo, en valgo, antecurvatum o recurvatum. Y las rotaciones son externas o internas. Ya saben ustedes la sintomatología de las fracturas: dolor, impotencia funcional, deformidad, movilidad pasiva anormal y crépitos. El dolor exquisito sobre sitios habituales a nivel del trazo de fractura. El método de tratamiento de las fracturas depende de la triada: la reducción, inmovilización y preservación de la función. Hay métodos de reducción extemporáneo, lento y el quirúrgico. Extemporáneo es efectuado en una sola sesión, con maniobras de tracción y contratracción, maniobras manuales, con o sin anestesia local. La reducción lenta se hace en base a la tracción continua. Una semana, depende de la lesión. Y la reducción quirúrgica, como el nombre lo dice, es una tercera etapa para poder reparar, operar, que consiste en reducir una fractura anatómicamente. ¿Qué desplazamientos aceptables puede darse en una fractura? En una fractura intraarticular, la reducción debe ser perfecta, en tanto que una fractura extraarticular no somos estrictos.
Debe haber contacto-presión en las fracturas y una inmovilización adecuada en las fracturas que son operadas. Requieren o no yeso, de acuerdo a la serie o circunstancia, si es una fijación interna con placa, clavos intramedulares o fijación externa. Se puede hacer la corrección de desviaciones primarias o secundarias de las fracturas, o sea, de las angulaciones. Existen recursos incruentos contra las desviaciones de las fracturas. Pueden ser contracciones continuas con desplazamientos secundarios. Pueden ser longitudinales cuando hay cabalgamiento o diastasis. Y si el enfermo está enyesado, a veces se plantea la conveniencia de hacer ventanas para corregir las angulaciones. Tener presente en asociaciones traumáticas y complicaciones iniciales. Ustedes tienen que ver si hay lesiones cráneoencefálicas, si hay lesiones maxilofaciales, si hay lesiones a nivel del tórax, si hay lesiones de shock, shock hipovolémico, shock neurogénico. Siempre ver la hemorragia, la isquemia, la presencia de pulsos distales en todas las lesiones por la presencia y complicaciones neurovasculares. En heridas de arma de fuego, siempre puede haber lesiones vasculares, puede haber espasmos, trombosis, hemorragias retardadas, hemorragias extremas que requieren sala de operaciones. Igual, el síndrome compartimental, no se olviden de eso. Puede haber lesiones de los nervios periféricos. Entre estas lesiones hay dolor superficial, sensibilidad profunda propioceptiva alterada. Hay que ver la gravedad de las lesiones de cada nervio. Pueden ser estas lesiones externas por arma blanca, balas, objetos diversos. Entre las lesiones anatomopatológicas de los nervios, hablamos de una neuropraxia, que es el bloqueo del transitorio de la función del nervio. Axonomesis es la sección del axón. Están seccionados los cilindroejes, pero las vainas del nervio permanecen indemnes. Y la neuromesis es sección del nervio. Consiste en la sección completa del nervio, incluidos sus envolturas. Debe hacerse una neuropraxia ante una lesión dudosa. El diagnóstico siempre una neurorrafia, si es necesario, si está seccionado el nervio. Y tener presente en lesiones por objetos punzocortantes penetrantes, la gangrena gaseosa.
que esto puede llevar a la muerte por el Clostridium. En un 70% el Clostridium perfringens es el que da y ataca más en las heridas por arma de fuego, por clavos. Siempre en la cubierta del tétano, inmunización básica y la profilaxis en caso de heridas. En las atricciones, el síndrome de aplastamiento. Urgente, hay que hacer la descompresión, evitar, como se dice, la muerte muscular, llegar a las fasciotomías. ¿Preguntas, jóvenes? Karen, Estrella. Presente, doctor. A ver, ¿qué has entendido? Repite. ¿Qué has entendido de lo que he hablado? ¿No has entendido nada? Lucy Verónica Puraca Tristán. ¿Qué has entendido? Repite. Milagros Lalesca. Presente, doctor, buenas noches. A ver, ¿qué has entendido de las lesiones fundamentales, elementales que hay en traumatología? Bueno, hemos hecho una revisión de los tipos de fractura, eh, las fracturas en espiral, las desplazadas y las lesiones que se pueden dar en los tendones o eh, por una mm, contracción del músculo que va a ser muy brusca, ¿Qué más? de la pérdida de la integridad del hueso también, doctor. A ver, Denis Yanque. Presente, doctor. ¿Qué hablas de las heridas? A ver, háblame de las heridas. Doctor, en las fracturas hemos visto tipos de fracturas que van a estar comprometidas, ¿no? Algunas, y podemos ver ahí, ¿no? Heridas sucias, limpias, Contaminadas. contaminadas. ¿Qué vas a hacer frente a una herida contaminada? Hay que volverlo limpia, pues, por lógica. Tienes que entrar a hacer limpieza, a eliminar todo lo que no sirve, todo lo malogrado, todo lo que está mal, es tejidos que no tienen vascularización, tejidos que tienen infección, todo hay que sacar, todito se vuela, se saca, tendón, músculo, todo lo que no sirve se saca, porque si lo dejas es foco infeccioso. Kelly. Huancantara. Sí, doctor, buenas noches. A ver, ¿qué me dices sobre una contusión? Bueno, revisen, lean libros. ¿Dónde está esa señorita Mónica Cuno Guainillo? Que anda mirando todos los días, viene a ver su celular, nomás viene a ver a emergencia. Celular. Ya aparece policía.
Lo voy a mandar ahí para que vaya a ver el tránsito con su celular. Mónica, ¿qué has entendido? Doctor, buenas noches, ¿puedo escucharme? Sí, escucho. Bueno, doctor, ha hablado sobre las contusiones, que pues estas se producen ya sea por golpes, caídas o cualquier impacto, ¿no? Y los síntomas que estos también producen, que podría causar eso muchos hematomas. Por eso, Los- ustedes cuando evalúan un paciente tienen que ver si es un policontuso, un politraumatizado. Tienen que ver qué tipo de lesiones tiene. Son heridas abiertas, cerradas, tiene escoriaciones, pérdida de sustancia, hay lesión vascular, hay lesión nerviosa, no mueve el brazo, hay fracturas. Todo tienen que diagnosticar en un paciente. No solamente es fracturitis, no. Un paciente que se accidenta tiene un montón de cosas. Puede tener traumatismo encefalocraneano, puede tener un tórax inestable, puede estar roto el vaso, puede estar roto el hígado, puede estar roto el riñón. Todo hay que pensar, no es nomás decir, ah, ya se cayó, lo atropelló. No es así. No es así. Ustedes tienen que tener en mente así las cosas. El médico tiene que pensar en todo. Hay que pensar si ese paciente es diabético, si es hipertenso. Todo. No es la cosa de decir, ah, ya se rompió el tendón de Aquiles. Pero ¿qué tal ese que se ha roto el tendón de Aquiles es hipertenso? Ah, hay que manejar su hipertensión. Ah, de repente es esto esquizofrénico. Ah, ya hay que manejar la esquizofrenia. Todo es así, jóvenes. No vayan a pensar que la medicina, ah, no, yo no soy especialista, no veo esas cosas. Ustedes como médicos generales tienen que saber todo el ABC. Cuando ya tengan una especialidad o una subespecialidad, se dedicarán de lleno a eso. Pero mientras tienen que tener todo el bagaje, tienen que tener todo el conocimiento, la base. Si ustedes no tienen base, ¿qué podemos hablar? Si no sé qué está hecho de qué está hecho un codo, de qué función tiene la rodilla, cómo es su líquido sinovial, cómo es el tobillo, cuántos ligamentos tiene, el pie, cómo funciona, cómo es la marcha. Si no sé nada, ¿qué puedo diagnosticar? Tengo que saber. Están obligados ustedes a aprender. Ahí están los libros, no en el internet. Libros. Bueno, la próxima semana voy a ver qué día me dan examen de todo lo que hemos avanzado. Estudien, jóvenes. ¿Ya? Buenas noches.